The Shadow, digno de imitar. Una iglesia que imita a su Creador, una iglesia enfocada en agradar a su Padre, una iglesia que comparte verdad y libertad al perdido, una iglesia que se viste de amor, una iglesia que es esperanza y luz en la ciudad, con fe inquebrantable, una iglesia apartada, sin mancha y sin arruga, una iglesia dominada por el Espíritu Santo, una iglesia que espera el regreso del novio, una iglesia agradecida y ferviente en oración y fe, el cuerpo de Jesús en la tierra. Todo esto es el reflejo de lo que queremos ser. Iglesia, ¿cómo están? Dios les bendiga a todos. Le damos un fuerte aplauso a Jesús, porque Él es la razón por la que estamos tú y yo aquí en esta tarde. Sean bienvenidos todos a nuestra segunda reunión. Esta es la reunión más calurosa del día, pero no solo por el clima, sino porque como que hay más intensidad en la adoración, más intensidad también en cuanto a los saludos y todo. Pero estamos contentos de estar aquí. ¿Cuántos comparten esa alegría de poder reunirnos hoy, poder celebrar a Jesús, exaltarlo a Él, porque Él es digno? Y algo que celebramos mucho en esta casa es cuando personas nos visitan por primera vez o quizás segunda ocasión. Si ese es tu caso y donde tú estás, por favor levanta tu mano. Solamente queremos identificarte. ¿Cuántos nos visitan hoy? Miren cuántas manos levantadas tenemos aquí al centro. Les damos un fuerte aplauso, por favor. Bienvenidos. También de este lado, del lado derecho, bienvenida. Qué bueno que estás acá. Y si hay alguien más, bienvenida. Qué bueno que está acá con nosotros. Qué gusto verte. Qué gusto verte, Ceci. Me da mucho gusto. A Ceci la conozco ahí de mi barrio, ¿verdad, Ceci? La conocí en el Oxxo, ahí nos conocimos y la invité. Aquí está Ceci, bienvenida. Qué bueno que estás acá con nosotros. Gloria a Dios. Y por acá también está el señor Gabriel con su esposa. Bienvenido, señor Gabriel. Qué gusto verlos a los dos, de verdad. Hace ya como un mes, ¿no? Más o menos un mes, tuve la bendición de poder oficiar la ceremonia de 50 años de matrimonio. Les damos un fuerte aplauso a matrimonios como este, de 50 años, de verdad, qué ejemplo, qué bendición, de verdad, estar ahí. Cuando me llamó una de sus hijas y me dijo, pastor, ¿puede oficiar la ceremonia de mis papás? Le dije, yo no los conozco físicamente, pero algo así es motivo de celebración y yo quiero ser parte de eso, así que claro que sí. Y me gocé mucho de ver su cariño, su amor y su permanencia, y son ejemplo para nosotros. Yo quiero tener con mi Berito 60, 70 años de casados. Llevamos 10 apenas, nos faltan unos cuantos, pero qué bendición ver ejemplos como ustedes. De verdad, damos gracias a Dios por eso. Y también estamos contentos porque, como ya lo anunció ahorita Luisa, estamos por entrar a Love Week. Quiero explicarte rápidamente en qué consiste. Es una semana donde toda la iglesia nos convertimos en misioneros locales. Vamos a ir con personas de migrantes, vamos a ir a centros de rehabilitación, vamos a limpiar algunas áreas de la ciudad y de algunas iglesias a las cuales apoyamos. Vamos a ir a preguntarle a pastores qué necesitan y vamos a ir a ayudarles. También vamos a limpiar esta casa, también cosas que se necesitan. Y vamos a hacer varias actividades, pero todo con un corazón misionero hacia nuestra ciudad. Así que tú puedes ser parte y sé parte de esto. Quizá tú dices, físicamente no pudiese por cuestiones de trabajo, por cuestiones, no sé, un impedimento físico, pero tú puedes ser parte con oraciones y apoyando financieramente. Tú acércate al lobby al final de la reunión y sé parte de Love Week. Otro anuncio así rápido, que no quiero que se me pase, es que tenemos también próximamente en agosto 5 y agosto 6 nuestra primer conferencia para servidores de casa. Y estoy bien contento por eso, porque es la primera vez que hacemos algo así. Damos un aplauso a Jesús por eso. Y voy a explicarte en qué consiste eso. Vamos a tener estos 2 días, el viernes 5 de agosto
para todos los que son parte del equipo de servidores de esta casa. Vamos a tener un tiempo de capacitación, enseñanza, oración, y va a ser una noche especial. Al día siguiente en la mañana, el 6 de agosto, desde las 7 de la mañana nos vamos a ir al rancho Las Potrancas. Vamos a pasarnos todo el día ahí. Hay albercas, hay para jugar fútbol, hay para convivir. Vamos a tener tiempos de familiares de convivencia, y también vamos a orar, obviamente, y vamos a tener una enseñanza también con un invitado especial de otra ciudad que nos va a estar acompañando. Así que si tú eres parte del equipo de servidores de esta casa, prepárate, porque ya viene también este 5 y 6 de agosto. Y los maestros de Abba Kids, mi hermana Magda, voy a aventar el anuncio de una vez. Va a haber un campamento para los niños de Abba Kids el 12 y el 13 de agosto. Así que estamos bien contentos por eso. Damos un aplauso a Dios. De verdad, 12 y 13 de agosto va a haber un campamento para niños de Abba Kids. Próximos domingos vamos a dar más información de este tema. Pero créeme que nuestros maestros están súper preparados y sobre todo tienen un corazón para esta generación de niños. Y yo agradezco tanto a Dios por el ministerio que Dios ha puesto en esta casa para los niños. Así que ve preparándote también. Aporta esas fechas 12 y 13 para los niños de esta iglesia. Y obviamente a niños que quieran invitar también. Bien, vamos a entrar al mensaje de esta mañana. Te prometo ser breve, pero conciso, y como decía un pastor amigo mío, también macizo, decía. No porque seamos más breves vamos a quitar lo que Dios quiere hablarnos el día de hoy, pero te prometo que voy a tener misericordia. Sé que está un poquito sofocado el clima y voy a hacer un poquito más dinámico y rápido el mensaje del día de hoy. En la primera reunión duramos 1 hora y media predicando. No es cierto, no fue tanto. Pero te prometo que va a ser más rápido. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a leer el verso que hoy toca. Oramos y entramos. Ve conmigo. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Va a aparecer en pantalla en caso de que no traigas tu Biblia. Si la traes, sígueme con tu lectura. Es muy buenísimo eso. Versículo 12 y versículo 13 solamente el día de hoy. Dice así la palabra de Dios: Amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ellos trabajan arduamente entre ustedes y les dan orientación espiritual. Ténganles por mucho respeto y de todo corazón demuéstrenles amor por la obra que realizan, y vivan en paz unos con otros. Hasta ahí, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias por la bendición que tú nos das de estar hoy aquí. Señor, en esta tarde yo vengo creyendo y dependiendo de ti, del poder que tiene tu palabra para transformar nuestro corazón y nuestra mente. Señor, tú haces cosas que yo no puedo explicar muchas veces, y actúas de formas también que yo muchas veces no me doy cuenta, pero estoy confiando en tu poder y en tu gracia. Señor, ayúdame a comunicar este mensaje como tú quieres que yo lo haga, Señor, y te doy gracias porque tú nos has traído aquí en esta tarde. En el nombre de Jesús, amén. Bien, tenemos ya más de 2 meses en esta serie que se llama Dechado. Lo voy a volver a repetir porque sé que hay personas nuevas. La palabra dechado significa ejemplo, prototipo o patrón. Entonces esta serie que estamos llevando está basada en la carta primera de Tesalonicenses. Y esta iglesia tesalónica fue un ejemplo para toda Macedonia. En el Nuevo Testamento la iglesia de Tesalónica es una de las iglesias más fructíferas y de mayor impacto en toda Macedonia. Entonces algo que queremos hacer como avivamiento de amor es imitar la fe de ellos y aprender de lo que Dios hizo en esta iglesia para que nosotros podamos caminar como ellos caminaron. Entonces, si tú has estado aquí desde el principio de la serie, sabes que hemos tratado y abordado temas profundos y sumamente a veces delicados. En cada capítulo hemos estado leyendo verso a verso y exponiendo verso a verso. Y algo que sucede cuando predicas verso a verso es que tú no eliges el tema del que vas a predicar. Tú simplemente abres la Biblia, vas avanzando y el tema que toca, eso es lo que se tiene que exponer. Y es una aventura maravillosa porque es Dios literal hablando a su iglesia lo que Él quiere hablarnos. Hemos estado tocando, por ejemplo, en el capítulo 4, en el capítulo 5, temas acerca de pureza sexual.
En el capítulo 4 a finales y iniciando el capítulo 5 empezamos a ver el tema de la segunda venida de Jesús. ¿Cuántos estuvieron el domingo pasado? Creo que Dios nos habló fuertemente de cómo estar preparados para la segunda venida de Jesús. Pero me parece muy interesante que después de estar hablando de la segunda venida de Jesús, un tema tan pero tan importante para los cristianos y para el mundo en sí, de repente Pablo empieza a dar consejos pastorales. Y del versículo 12 al final del capítulo, Pablo da 15 ordenanzas o mandamientos para la iglesia. Se está despidiendo de esta carta con 15 ordenanzas. Hoy solamente vamos a ver 3 de ellas. Y lo interesante de esto es que esas 3 primeras que vamos a ver están dirigidas a las ovejas, como para hacerlo en dirección al liderazgo de la iglesia. O sea, hoy vamos a ver cómo debe ser el trato de una oveja o de la iglesia hacia el liderazgo de la iglesia. Es un tema complicado para mí, te soy honesto. Es un tema que yo les decía en la mañana, podrían pensar usted que yo quiero imponerme al enseñar esto, pero así como hemos sido fieles en predicar la salvación por gracia a través de la fe y la sanidad de nuestro corazón y de nuestro espíritu a través de la sangre de Cristo, también tenemos que enseñar estos temas que son importantes y relevantes para nuestras vidas. Y estoy seguro que hoy Dios también va a hablar a tu vida de una manera particular. Y yo creo que son temas que todos debemos de conocer y no ignorar, sobre todo si están en la Biblia. Amén. Entonces lo primero que vamos a ver es que Dios quiere que la iglesia honre el liderazgo que Dios ha puesto en su iglesia. Vamos a volver a leer el verso que leímos al principio y dice: amados hermanos, honren a sus líderes en la obra del Señor. Ahora, te sorprenderá saber que honra es un tema, es una palabra que la Biblia habla mucho de ello. No es algo que de repente nos sacamos de la manga, no es algo que de repente traíamos ahí y se nos ocurrió hablar, sino que es algo que la Biblia habla constantemente y sobre todo en el Nuevo Testamento. Y quiero darte rápidamente unos ejemplos acerca de eso. Por ejemplo, en Efesios 6 dice: honra a tu padre y a tu madre. En Romanos 13:7 dice: honra al que honra merece. Primera de Timoteo 5:17 dice: darle doble honra a los ancianos que predican y enseñan. Filipenses 2:29 dice: honrar a los que trabajan, como el hermano Epafrodito. Primera de Pedro 2:17 dice: honren a todos. Y primera de Pedro 3:7 dice: honren a sus esposas. ¿Cuántas mujeres dicen amén? Nomás cuando les conviene, hermanas. ¿Cierto? Pero quise decirte esto y no apunté más versos que todavía hay en el Nuevo Testamento sobre la honra, solamente para que tú puedas ver que la honra es un tema bíblico, ¿sí? No es como una onda que nos sacamos los pastores o los líderes o etcétera, sino que la Biblia habla mucho de honra. Debe haber una cultura de honra en la iglesia, y este es un tema que para Dios es importante. Así que creo que firmemente que hoy Dios va a cambiar quizá algunas ideas que tenemos sobre honrar a los líderes, y quizá algunas experiencias que pueda contar hoy también puedan resonarte en el corazón, y Dios puede usar estos ejemplos para ayudarte en tu caminar cristiano. Entonces vamos a ver que Pablo dice que debemos de honrar el liderazgo, pero también nos dice 3 razones del por qué debemos de honrar el liderazgo que está en casa. ¿Estás listo? La primera razón la encontramos ahí mismo en el verso. Dice: honren a sus líderes en la obra del Señor. Lo que hace sumamente importante y tan trascendental esta oración son las últimas 2 palabras: del Señor. El liderazgo que está en la iglesia no es un liderazgo que el hombre puso, sino que es un liderazgo que Dios pone, y eso lo creemos en esta casa. Dice la Biblia, por ejemplo, en Efesios capítulo 4, versículo 11, si quieres acompañarme ahí con tu Biblia. También Pablo, el mismo escritor, dice lo siguiente ahora a esta iglesia, y creo que está muy claro aquí. Dice: ahora bien, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia. ¿Quién los dio?
el pastor. No, dice, Cristo dio los siguientes dones a la iglesia: los apóstoles, los profetas, los evangelistas, los pastores y maestros. El ministerio dentro de la iglesia, el liderazgo dentro de la iglesia, es puesto por Cristo como un don para la iglesia. Y la palabra don, también significa regalo. Dios fluye a través del ministerio para seguir edificando la iglesia que Él sembró y que Él plantó. Ahora fíjate lo que dice el verso siguiente. Dice, ellos, hablando del ministerio, tienen la responsabilidad de preparar al pueblo de Dios para que lleven a cabo la obra de Dios. O sea, la iglesia es de Jesús. La iglesia es obra de Dios. ¿Estás de acuerdo conmigo? Por lo tanto, el liderazgo que está puesto en la iglesia es obra de Dios. Y esa es la convicción que debemos de tener. Dice, y edifique la iglesia, es decir, el cuerpo de Cristo. Ese proceso continuará hasta que todos alcancemos la unidad de nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Te lo explico de esta manera. Lo que Dios desea para ti y para mí es que todos crezcamos en nuestra madurez hasta estar a la estatura de Cristo. Cuando la Biblia habla de la estatura, no significa literal una estatura en medidas y pulgadas, sino que se refiere a que nuestro carácter sea como el de Jesús. Entonces Dios pone en la iglesia un liderazgo que cumpla con el hecho de enseñar, instruir, capacitar, corregir, alentar, guiar a los santos que son ustedes, a la iglesia del Señor, para que lleguen a la estatura de Cristo. Por otro lado, si nosotros como ovejas no aprendemos a ser pastoreados y ni tenemos una actitud dócil hacia la enseñanza y a la instrucción, quiere decir que nuestro crecimiento y madurez para llegar a la estatura de Cristo puede ser interrumpido. Entonces, realmente es sumamente importante el ministerio y liderazgo que Dios pone en una casa. Y sí, lo sé. Sé que algunos están diciendo, sí, pero yo he tenido muy malas experiencias. Sí, lo sé, pero ¿qué pasa con fulano? ¿Qué pasa con perengano? ¿Qué pasa que en aquella iglesia que miré en YouTube en África? Y sé muchas cosas que pudiéramos estar pensando el día de hoy. Te prometo que vamos a ir cerrando al final. Y te voy a hablar también acerca de los abusos de autoridad y de aquello que no es de parte de Dios dentro de un liderazgo de la iglesia. Pero primero quisiera establecer la base bíblica de lo que sí es un liderazgo bíblico y de aquello que viene directamente de Dios para la iglesia. La primera razón que Pablo da para que la iglesia honre al liderazgo es que es un liderazgo puesto por Dios. O sea, la iglesia no es el invento del hombre. Te voy a ser bien honesto. Yo no elegí ser pastor. El ministerio pastoral no es una carrera en la que estudias y dices, quiero ser pastor, voy a estudiar y voy a ser pastor. El ministerio pastoral es un llamado que recibes. Y muchas veces te quieres hacer un lado y te toca la yuca. Dios dice, tú me vas a servir y punto. Tú estás para servirme en esto y no te estoy preguntando. Y tú lo puedes ver en la Biblia, cómo Dios llamó a hombres que nunca se imaginaron que iban a servir a Dios. Ahora, no me estoy quejando contigo y estoy diciendo, Señor, ¿por qué me hiciste pastor? Créeme, es un privilegio para mí servir a mi Señor de esa manera. Y igual los pastores que están en esta casa y el equipo de ancianos que está en esta casa, que es el gobierno del liderazgo de la iglesia. Pero no es algo que nosotros elegimos en nuestras fuerzas, sino que es algo que recibimos de parte del Señor. Ahora, que el Señor pudo elegir a personas mejores, pues esa es otra serie que luego vamos a dar, porque pues, podría ser muy cierto. Pero créeme que Dios nos eligió, al igual que te eligió a ti, para desempeñar la función que Él quiso que tú desempeñaras en esta tierra. Entonces, la primera razón para honrar es que Dios puso ese liderazgo en la iglesia. Es Dios el que llama, es Dios el que pone, es Cristo mismo el que fluye a través del liderazgo de la iglesia para seguir edificando su iglesia. Así que esa es nuestra confianza. Dios provee lo necesario para, en este caso, Avivamiento de Amor siga creciendo. También lo hace a través del liderazgo que Dios puso en esta casa. Y ¿sabe una cosa?
Los líderes de esta casa son un regalo de Dios para esta casa. Yo bendigo a Dios por cada pastor, por cada anciano, cada director de área, cada líder de alguna área. Yo le doy muchas gracias a Dios por sus vidas, de verdad. Son un regalo y son una bendición para esta casa. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso a cada una de esas personas que están ahí colaborando siempre, sirviendo de todo corazón? Así que nos queda claro, ejercemos el liderazgo no como una imposición, sino que es algo dado por Dios. Créeme, el liderazgo dentro de la iglesia tiene muchas advertencias en la Biblia. Por ejemplo, la Biblia dice que nosotros velamos por las ovejas y daremos cuenta de las ovejas. Y créeme, esas son palabras mayores. También la Biblia advierte y dice: no se hagan muchos maestros, porque la condenación será mayor para aquellos que quieran ser maestros, pero no sean fieles a la palabra de Dios. Y créeme, te soy honesto, este es un tema un tanto incómodo para mí compartir hoy, porque quizá pueda haber personas que lo tomen como una imposición al yo mismo hablar de esto. Pero tengo confianza en el Señor que hay personas que necesitan realmente escuchar esto en esta tarde. ¿Ok? La segunda razón por la que Pablo dice que debemos honrar el liderazgo de la iglesia, en este caso a los pastores, dice porque ellos trabajan arduamente entre ustedes. Esa es la segunda razón. Vamos a poner el verso ahí nuevamente. 1 Tesalonicenses 5, verso 12. Dice: ellos trabajan arduamente entre ustedes. Y yo sé que quizá haya más de una persona, en algún momento quizá yo lo pensé, siendo honesto, y uno dice: pues ¿qué hacen los pastores? ¿Verdad? Pues se gastan el dinero de los diezmos, es lo que hacen los pastores, muchos piensan. Digo, yo sé que aquí no piensan eso, yo sé que no, pero muchas veces la gente piensa eso. Y quiero ser brutalmente honesto con ustedes hoy, porque son pensamientos que la gente a veces saca en comentarios. Y vuelvo a repetir, no en esta casa, pero yo he escuchado y en algún momento lo he pensado. Pero ¿qué hace un pastor? ¿Cuáles son las responsabilidades de un pastor? ¿Qué hace? ¿Por qué la Biblia dice que trabajan arduamente? Entonces, pensando y meditando en esto, hice un listado de unas cosas que como pastor me toca hacer y hago. Y quise ser muy honesto conmigo también. Y lo que te voy a leer, eso es lo que hago. Quizás se me pasó alguna cosa más, pero eso es. Y no solamente hablo por mí, sino por todos los pastores que honestamente cumplen con su función pastoral. Quizá hay algunos que no lo hagan, pero estoy hablando generalmente de pastores que cumplan responsablemente con su función pastoral. ¿Estás listo para escuchar eso? Primero, defender la verdad, enseñar la palabra, mantenerse creciendo para que la iglesia también crezca espiritualmente, administrar su tiempo familiar y su tiempo en la iglesia, amonestar a los rebeldes, casar a los que se enamoran, sepultar a los que mueren, consolar a los que sufren, reconciliar a los que se pelean, animar a la iglesia, aconsejar a las ovejas, visitar a los enfermos, orar por la iglesia, preparar las prédicas y series, preparar los estudios y preparar los programas nuevos para la iglesia, equipar al liderazgo, pero sobre todo la carga espiritual que no es visible, donde literalmente luchamos contra huestes espirituales que quieren destruir nuestra familia y quieren destruir la iglesia. Entonces son algunas de las funciones que desempeñamos, y créeme, sí es un trabajo 24 horas, porque aunque a veces no es físico, es espiritual y muchas veces emocional. Sí, porque los pastores también nos desanimamos, los pastores también somos traicionados, los pastores también sufrimos enfermedades, los pastores también tenemos problemas familiares, problemas económicos y toda clase de problemas que tú tienes, también los pastores atravesamos. Es por eso que el índice de suicidios entre pastores ha aumentado tremendamente. Simplemente en el tiempo de pandemia hacia atrás en Estados Unidos hubo una alarma y empezaron a hablar mucho sobre salud emocional dentro del ministerio, porque lamentablemente algunos pastores decidieron quitarse la vida a causa de la suma presión que tenían sobre ellos. Entonces, gracias a Dios, yo te puedo decir que en esta casa hay una cultura de honra. Y mira, este tema que estamos hablando lo estoy predicando por dos razones. La primera es porque queremos ser sumamente fieles a lo que la Biblia va enseñando. Y literal, esto es lo que hoy tocó compartir en casa. Y estoy confiando que Dios fluye. El tema que sigue es lo que Dios quiere hablar a la iglesia. Segundo,
porque es un tema preventivo. A veces solamente queremos temas correctivos, ¿no? Tenemos un problema y queremos una palabra para corregir ese problema, y Dios lo hace. Pero qué mejor es que Dios pueda hablarte de algo preventivo. Estarás de acuerdo conmigo que es mejor la vacuna que el medicamento, ¿sí? Es mejor algo preventivo en tu vida que después tener que corregir una enfermedad. Y yo te puedo decir que en esta casa hay una cultura de honra. Yo me he sentido respetado y creo que yo les he respetado y les he amado a ustedes. Y yo espero que así sigamos siempre, ¿verdad? Que esa sea la forma, la línea, porque eso muestra a Cristo y la gloria de Cristo también hacia afuera. Amén. Pero siempre es bueno que el Espíritu de Dios nos hable temas preventivos también en nuestra vida, para no caer en el error y extraviarnos de lo que el enemigo quiere desviarnos del plan de Dios. Entonces, la segunda razón por la que Pablo quiere que honremos, o más bien Dios a través de Pablo nos enseña esto, es que los pastores y el equipo pastoral trabajan arduamente. Yo recuerdo, mi mamá es hija de pastores, mi abuelo pastoreó por 57 años en Asambleas de Dios, y ella, cuando el Señor me llamó al pastorado, ella lloraba y me decía: hijo, es que yo sé que te va a tocar sufrir, es que, hijo, yo sé lo que es estar ahí, es que, hijo, yo viví eso. Y ella siempre está orando por mis hijos y siempre está orando por mi esposa, y siempre que me ve cuando voy a predicar me dice: estoy orando por ti, el Señor te va a ayudar. Porque le ha tocado de cerca ver eso. Ahora, esta no es una predica para venir aquí y quejarme contigo de mis situaciones o mis problemas, pero quiero ser realmente muy real y humano contigo. De repente uno tiene la idea que los pastores son personas superiores o que son personas diferentes, y yo quiero decirte, cuando Dios te ve a ti y me ve a mí, nos ve exactamente iguales, porque somos iguales delante de los ojos de nuestro Padre. La única diferencia es que a mí me está dando una responsabilidad mayor y una función que tengo que desempeñar en el cuerpo de Cristo, y a ti te está dando otra, pero en valor valemos lo mismo para nuestro Padre Celestial, costamos lo mismo, la sangre de Cristo derramada en la cruz. Así que esto no es un tema de honrame porque soy superior. Miren, es un tema difícil, sobre todo hoy en día, porque han sacado cada cosa. Miren, la otra vez me mandaron un video, no sé dónde, y qué bueno que no sé, para no caer en chismes ni nada de eso, pero era una iglesia donde, para honrar al pastor, pusieron una carpeta roja y entró el pastor, y luego le pusieron una silla, lo sentaron, le pusieron una corona, le dieron un báculo, y entre 4 hombres lo cargaron, lo llevaron hasta el frente de la plataforma. Y mientras él estaba siendo cargado por unos ahí, la gente orando y bendiciéndolo, y que honra al siervo. Yo le quiero decir, eso no es honra, eso es una payasada y es una tontería. Yo no estoy hablando de eso, hermanos. Dios nos libre de eso. Es más, yo creo que ustedes son los demasiado inteligentes y sabios en el Señor como para nunca permitir ese tipo de cosas. Gracias a Dios. Pero esas cosas pasan, y ese tipo de cosas han dañado tanto la iglesia que mucha gente, desanimándose por eso, ya no cree en el ministerio pastoral. Eso y muchas otras cosas más. De repente miré también otro video, ahora sí que YouTube desenmascara mucho, ¿no? Donde abrieron las sillas, así que haga cuenta, como ahorita todo se hace a un lado, y el pastor pasó con su carro último modelo, era como una limusina que la iglesia le había comprado, y el pastor así iba manejando la limusina, y la meten hasta enfrente y se baja, y toda la gente: muchas gracias, mamá, ella es mi mamá, muchas gracias, mamá. Y se baja el pastor y toda la gente le aplaude, y casi unos se ponen ahí para que los pisen, ¿no? Hermanos, eso también es una tontería. Disculpen la palabra que estoy usando, pero no encuentro ahorita otra palabra como para describir eso. Quiero decirles, eso no es honra. Eso más bien deshonra a Dios. La honra, ¿qué es entonces? La honra es respeto. Eso es respetar la función que Dios le ha dado a esa persona. Es respetar su integridad personal. Ahora, esto no tiene nada que ver con la lisonja. La honra y la lisonja son dos cosas distintas. Mira, te lo explico. La lisonja tiene que ver con adulación. Tiene que ver con decir palabras que no son ciertas o no sientes con tal de ganar la aceptación y el favor de alguien más.
Es como si ahorita viniera el Axel y me dijera, qué delgado te ves, pastor. ¿Qué te hiciste? O sea, yo sé que no, pues, ¿ah? Yo sé que es mentira eso, Axel. O si alguien dijera, usted es el mejor pastor del mundo, yo le voy a decir una cosa, no es cierto y ni siquiera estoy buscando eso, porque en la iglesia de Cristo no estamos viviendo en competencia con absolutamente nadie. Por eso nadie puede ser mejor que otro. Simplemente cada quien cumple una función dentro del cuerpo de Cristo. No es que nadie enseña como usted, o nadie hace esto como usted, o a otro pastor, no es que nadie hace milagros como usted. Nosotros no hacemos los milagros. Es el Señor. Nosotros solamente somos vasos y de barro para acabarla. Nos quebramos re fácil. Pero cuando no tenemos un concepto bíblico y sano de lo que es la honra y cómo debe ser esta dinámica con el liderazgo, nos podemos extraviar y caer en el error. Como mucha gente ha salido extremadamente lastimada por estos extremos locos en los que se ha caído. Entonces es por eso que es importante hablar de estas cosas, para que nadie nos engañe, pero al mismo tiempo caminemos en la dirección de amor que el Señor sí nos quiere llevar que caminemos. Porque el otro extremo, hermano, es que por esas cosas la gente se cierra y la gente vive huraña en las iglesias. De repente, no, que el pastor, ¿y quién es ese para venir a meterse en mi vida? ¿Verdad? Y le quiero decir una cosa, yo nunca me voy a meter en su vida, a menos que usted me diga, pastor, quiero ir a consejería bíblica. De verdad se lo digo, y los que tienen años en la iglesia lo saben. Mi esposa y yo no tenemos esa forma de liderazgo, andar investigando ni andar metiéndonos en la vida de la gente donde no nos llaman. Pero cuando alguien dice, yo necesito ayuda, cuando alguien dice, pastor, yo necesito esto, créeme, ahí vamos a estar. Hemos entendido cuál es nuestro llamado. Ahora, lo que sí hacemos es orar por todos. Lo que sí hacemos cuando nosotros nos vamos dando cuenta de situaciones, no vamos y nos metemos, lo que primero hacemos es orar y clamar por esa persona. Y entonces muchas veces el Señor abre el corazón de esa persona para que entonces pueda comunicarlo y entonces sí entrar con el consejo. Pero la Biblia misma dice, no reprendas al necio, porque te bajarás a su nivel. Y yo no sé si tú alguna vez has platicado o queriendo corregir un necio, te das de golpes de pared. No tiene caso, esa persona no te escucha. Y tú le dices, porque mira, Dios, y esa persona, sí, pero no quiero, no lo voy a hacer. Yo voy a hacer mi voluntad. Entonces, ¿qué hacemos primero? Oramos. Y sabes que la gente puede escapar de nuestros consejos, pero no puede escapar de nuestras oraciones. La oración eficaz del justo puede mucho. Y la oración, cuando Dios obra en la vida del hombre, en la vida de la mujer, Dios quebranta mentalidades y corazones y llega a lo más profundo del ser. La tercera razón por la que Pablo en este mismo verso enseña que debemos de honrar el liderazgo de la iglesia es porque dicen, ellos les dan orientación espiritual. Y me encanta cómo la Reina Valera dice, la Reina Valera 60 dice, ellos los amonestan. En otra palabra, orientación espiritual y la amonestación van incluidas. Parte de la orientación y guianza espiritual que da el ministerio pastoral a la iglesia incluye la amonestación. El gran problema con nosotros es que muchas veces solamente queremos que nos animen, nos levanten, pero no queremos la parte de la amonestación, ¿sí o no? ¿A quién le gusta que lo regañen? Seamos honestos, a mí no. Yo creo que no hay alguien aquí que diga, a mí me encanta el ministerio de la exhortación, me encanta que me exhorten, pastor. Me encanta que me amonesten. No, o sea, honestamente, naturalmente no lo es así. Pero ¿sabes una cosa? Todos, incluyéndome, necesitamos ser amonestados en nuestra vida. Mira, tengo 3 hijos pequeños. La verdad es que con la contaminación y con todo el polvo en Mexicali, cada rato se nos enferman de vías respiratorias, de tos, alergia, etc. Y tenemos un doctor familiar, muy bueno, por cierto, muy amable, y nos explica todo esto de las alergias. Y entonces casi siempre va de la mano en el medicamento, en la receta que nos da, algo que se llama Motrin. Los papás saben qué es el Motrin, ¿verdad? Es ibuprofeno. Pero está bien bueno. Sabe a puro cherry. Haz de cuenta que es un dulce, ¿sí? Entonces darles Motrin a los niños es como, ¿va a tocar Motrin?
A veces sospechamos que se enferman adrede para que les demos Motrin, ¿no? No es cierto. Pero a veces cuando ya hay una infección de oído o hay una infección en garganta, casi siempre se receta la amoxicilina, que es un antibiótico, pero sabe malísimo, amargo, fuerte. Entonces, cuando ellos ya saben que les va a tocar medicina y me preguntan, ¿cuál es, papá? La naranja, es el Motrin, y hacen una sonrisa, ¿no? Y sí, pero después sigue esta y les enseña la amoxicilina y se les quita la cara y gritan, no, esa no. Y la verdad batallamos para darle. Yo creo que eso tiene mucha similitud en la vida espiritual. Queremos el Motrin espiritual, la que nos gusta, ¿no? El Señor te va a fortalecer, el Señor te va a bendecir, viene prosperidad para tu casa, te vas a casar con la mujer de tus sueños, con el hombre de tus sueños, ese trabajo que estás esperando ya viene en camino y ¡ay, qué glorioso culto!, ¿verdad? Pero de repente el Señor te dice, ama a tus enemigos, perdona a los que te han ofendido, perdona a tu suegra. Y ahí se pone complicada la cosa. Y de repente el Señor te empieza a decir, sujétate a tus pastores. Y eso como que ya en el siglo XXI no funciona. Pero ¿sabes qué? La amoxicilina espiritual es muy saludable, cura infecciones espirituales. Y un hijo de Dios debe saber que el Padre tiene medicinas amargas y tiene medicinas dulces. Y tú no puedes estar solamente pidiendo lo dulce, cuando muchas veces el Espíritu Santo quiere darte una medicina que en su momento va a ser amarga, pero que el resultado va a ser sumamente dulce y beneficioso para tu vida. Así que yo he tomado una decisión en mi vida, en mi ministerio. Señor, tú mandas en eso. Yo soy bien torpe, Señor. Si yo quisiera gobernar mi vida y gobernar la iglesia a mi manera, esto ya no existiera. Pero como es tuyo, como tú prometiste edificar tu iglesia y como tú la sigues edificando a pesar de mí, yo confío, Señor, y te entrego mi voluntad y toda dirección para que tú te glorifiques. Quiero terminar con esto. Pablo dice después, ténganles respeto y amor por la obra que realizan. Ahora, ¿cómo se ve el respeto y el amor? No solo de dientes para afuera, pues. ¿Cómo se ve? Y yo creo que hay un verso que lo ejemplifica sumamente bien. Y quiero rápidamente, si me puedes acompañar, va a aparecer en pantalla, pero Hebreos 13:17 dice lo siguiente: obedezcan a sus líderes espirituales, porque ellos cuidan de ustedes sin descanso y saben que son responsables ante Dios de lo que a ustedes les pase. Traten de no causar problemas para que el trabajo que ellos hacen sea agradable y ustedes puedan servirles de ayuda. Ahora lo voy a leer en la versión que está en la pantalla. Obedezcan a sus líderes espirituales y hagan lo que ellos dicen. Su tarea es cuidar de almas de ustedes y tienen que rendir cuentas a Dios. Denles motivos para que lo hagan con alegría y no con dolor. Esto último ciertamente no los beneficiará a ustedes. Aquí el escritor de Hebreos añade algunas otras razones por las que debemos de respetar el pastorado y el ministerio pastoral. ¿Y sabes cuál es mi convicción hoy? Que Dios va a restaurar a muchos hoy de quizá antiguos ministerios o liderazgos en los que todavía tu corazón no ha sanado, que todavía hay algo ahí que no te permite aquí en casa soltarte como deberías soltarte. Pero creo que hoy Dios va a traer un fundamento a tu vida que te va a liberar de eso. Y la razón que aquí dice Hebreos, dicen, porque ellos son responsables ante Dios. Su tarea es cuidar de ustedes y tienen que rendirles cuentas a Dios. ¿Sabes que eso es una responsabilidad sumamente grande? Y quiero explicar esto. Yo no soy responsable de tu salvación. La salvación es personal. Pero ¿sabes de qué sí soy responsable? Del alimento que yo te doy para comer. A veces queremos que la Biblia sea como un buffet, ¿no? Me gusta el chicharrón prensado, pero la machaca no.
Bueno, la deshebrada sí. Me gusta el pie de queso, pero el de zanahoria no, y lo dejamos. Pero cuando tú y yo vamos a las Escrituras, hay que comernos todo el consejo de Dios. Todo lo que el Señor enseña y nos dice, hay que consumirlo. Y parte de esto es que los pastores comuniquemos y enseñemos todo el consejo de Dios, no aquellos que nos beneficia solamente a nosotros, no aquello que nosotros creemos que es correcto, sino lo que la Biblia enseña. Y claro que eso tiene un precio. Claro que eso tiene un precio. Nosotros velamos por la iglesia, orando, pidiéndole al Señor y predicando la palabra de Dios. Pero quiero terminar con esto. Creo que hay 3 razones por las que humanamente batallamos tanto para cumplir esto que está escrito hoy: para obedecer, someternos y honrar. Y la primera razón es por orgullo. De repente nos es muy, pero muy fácil honrar a alguien que no es de nuestro círculo, pero a las personas que son de nuestro círculo nos es difícil honrar. No te preocupes, le pasó a Jesús. Sus hermanos no creían en él, bro. Se vivían con él en la casa, y cuando su ministerio empezó a despegar, sus hermanos eran incrédulos. Decían, ay, pues si es el Jesús que dormía ahí con nosotros, ahora anda ahí de profeta. No creían en él. Hasta después creyeron en él, y obviamente alguno de ellos se convirtió en apóstol. Y Jesús dijo, nadie es profeta en su profeta. A mí me pasa un montón. Tengo 13 años enseñando la palabra, y muchas veces he enseñado temas y temas y temas, predicaciones, y a veces uno siente como que no está causando efecto. Y de repente ves las publicaciones de la gente publicando lo que otros pastores dicen, y tú dices, eso yo prediqué hace un chorro de tiempo de eso y nadie publicó eso. Pero uno tiene paz en decir que la palabra corra. No estamos aquí para que la gente apunte hacia nosotros, sino que todo apunte hacia Cristo y a su obra. Amén. La segunda razón por la que creo que nos batallamos bastante con esto es por un tema que de alguna manera acabo de mencionar un poco. Pensamos que si honramos, se le va a subir a la persona, y pensamos, no, hay que mantenerlo humilde. No, capaz que yo le digo algo y no, hombre, se nos despega, el rato ya no lo podemos ni bajar, ¿verdad? Y sabes, yo no he encontrado un verso en la Biblia donde diga que tú tienes la responsabilidad de mantener humilde a un hermano. Más bien nos da la responsabilidad personal de mantenernos humildes. Y quiero decirte algo que dije hace un momento: honra y lisonja no son lo mismo. Cuando tú respetas lo que Dios ha dado y depositado, y te sujetas a lo que Dios ha dado y depositado, no es lisonja, es honra a Dios. Y cuando tú y yo caminamos en eso, y aún así un pastor, un ministro se le sube y se cree y presume y quiere entrar en limusina, créeme, Dios se encarga. Y te lo digo por experiencia, Dios no comparte su gloria con nadie. Y tercero y último, creo que batallamos con la honra, la sumisión y la obediencia al liderazgo de casa, porque muchas veces hemos sido pasados o lastimados por un liderazgo que no fue sano, sino que fue tóxico. Quiero decirte, no es lo mismo obediencia por amor que manipulación. Y lamentablemente mucha gente ha estado quizá en un lugar donde lo que recibieron no fue una instrucción bíblica, sino manipulación.